Estamos en Estados Unidos, estamos en Atlanta, una ciudad que muchos no conocen, pero que en realidad, bueno, forma parte también de distintas experiencias de vida. Diana Restrepo es colombiana, de Manizales, no hace tanto tiempo que está allí, pero está trabajando en algo muy importante, ella es coach ontológica, y además todo lo que tiene que ver con la mujer migrante de este tiempo, ¿no? Tanta gente que está pensando en viajar tanto tiempo, tanta gente que piensa en este futuro, bueno, etcétera, etcétera. Así que el placer enorme de tenerla hoy como invitada. Diana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Guillermo, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Gracias de verdad, estoy muy contenta de estar aquí hoy Bueno, igual, compartiendo este espacio contigo. igual, igual. Cuéntale a la gente que no conoce algo de Atalanta. ¿Qué tipo de ciudad es? Bueno, Atlanta es una ciudad Atalanta, dije que, yo, perdón, me quedé con el, te vas a reír, me quedé con el nombre de un club de fútbol de Italia que se llama Atalanta, perdón. Es Atlanta, claro que sí, pero bueno, lo digo, lo quiero corregir porque me había quedado con eso. sí, Atlanta, Georgia. Claro, Bueno, es una ciudad que, como tú lo dices, de pronto no está como muy en el mapa de las personas, porque aun cuando habemos una gran cantidad de latinos, inmigrantes aquí, pues todavía no está tan poblado como, digamos, Miami, Nueva York y otras partes donde hay más asentamiento de latinos, pero es una ciudad muy bonita. Una de las características es, por ejemplo, que tiene el acuario más grande del mundo, que es pues como una atracción que hace que las personas quieran venir a visitar acá. Tiene zonas muy bonitas porque hay mucha naturaleza, arborización y de verdad que pues es un sector muy tranquilo. bien, bien. Bueno, hablamos del hoy, pero a mí me encanta, mi estimada Diana, llevar la película mucho más atrás para conocerte. Este es un programa que siempre propone historias de vida. Entonces yo quiero ir a Dianita, Dianita Niña, allí en Manizales. Cómo eran esos días tuyos? ¿Qué pensabas? ¿Qué soñabas? ¿Qué estudiabas? Bueno, esa Dianita niña, y qué linda esa pregunta, de verdad que me dio como sentimiento porque uno a veces se centra mucho como en el hoy y Claro, cuando evoca esos momentos de la niñez, por ejemplo, yo de niña soy la única mujer sobrina de cinco hermanos. mirá, mirá, Eh, wow. Tengo un hermano menor, pero yo soy la hermana mayor Ajá, y mi papá fue el único que tuvo dos hijos, así que fui la consentida de todos los tíos y los abuelos de la familia. Y de verdad que recordar eso, o sea, tuve una niñez muy linda, rodeada de mucho amor. Estudié en un colegio, bueno, en varios, pasé por varios colegios, pero me gradué de un colegio de monjas finalmente. Y yo soñaba yo quería ser psicóloga o abogada. mira, wow, mira. Soñaba con eso, pero bueno, la vida da muchas vueltas y no pude estudiar ni psicología ni derecho. Entonces tuve que empecé filosofía y letras, imagínate, Bueno, pero pero no. acá hay un tema interesante, Diana, porque estamos hablando de carreras donde la comunicación estaba presente, ¿no? Que no es un tema menor. Sí. ¿No? El hablar, el expresar, el estar. Entonces, digo, a ver, ya en ti estaba, digamos, en esa Dianita que evidentemente me la imagino, ¿no? Consentida, pero que era una charleta, como que ya tenía, ¿no? Sí, no, imagínate que mi papá me cuenta que yo era una lorita. Mi papá me dice que yo hablé desde los 10 meses. Sí, me Me imagino, dice, claro. donde llegabas eras una lorita y le ponía conversación a todo el mundo. O sea, era una cosa impresionante. Y desde pequeña sí he tenido como ese don de comunicarme, de hablar, de expresarme. Me gusta muchísimo el contacto con las personas, el escuchar también. Me gusta mucho escuchar y también hablar, obviamente, opinar, acompañar a través pues de la comunicación. De verdad que sí, siempre ha estado presente en mi vida. Ese tema fui súper amiguera, o sea, era la más amiguera de todo el mundo, de toda la cuadra. Montábamos bicicleta, jugábamos a la lleva, los juegos pues de los pelados de siempre, pero yo era la más amiguera. Mi papá me dice que yo no calentaba casa.
o sea, que quería vivir en la calle, siempre. Claro, claro, qué lindo. Qué lindos recuerdos, ¿no? Y después, Sí. bueno, después entonces empezás a estudiar la filosofía y letras. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, y ahí pasó que pues definitivamente vi que no era la carrera que quería, o sea, no era la carrera, me salí de filosofía y letras y me fui para Medellín porque iba a empezar a estudiar allá. Ajá. Pero resulta que todo dio un giro porque conocí a mi esposo, allá nos conocimos y eso fue un amor así como muy flash, entonces nos juntamos de una y nos fuimos a vivir a Cartagena. Wow. En- Lo que es el amor, ¿no? El amor aparece en la vida, eh, aparece o no aparece, pero apareció aquí. Y esto, mira lo que definió, ¿no? Lo que definió tu vida, ¿no? El cambio, el rumbo, ¿no? Totalmente. Me fui a vivir a Cartagena. Allá, bueno, quedé embarazada de mi primera hija. Todavía seguía sin estudiar, pero yo dije, yo quiero ser profesional, porque obviamente a mí desde pequeña mis papás siempre me inculcaron tienes que ser una profesional si quieres salir adelante. O sea, ese Claro, chip claro, claro, que claro. hoy en día ha cambiado mucho, pero ese chip lo tenía como si incrustado en mí y empecé a estudiar una carrera a distancia. Empecé a estudiar administración agropecuaria, que no era la carrera que quería, pero yo dije, bueno, yo tengo que estudiar algo y después me especializo en lo que a mí me apasiona, que es todo lo que tiene que ver con el ser. Entonces terminé esa carrera de administración agropecuaria y después me especialicé en gestión humana. Y Wow. allí, entonces yo dije, o sea, yo siempre tenía en mi mente el tema del ser, o sea, porque yo quería trabajar con lo que tuviera que ver con el ser, porque soy una convencida de que el ser humano, o sea, yo creo que por más que nos estudien, eso nunca va a tener fin porque tenemos un sinnúmero como de facetas que yo creo que se terminan es cuando morimos y eso, que cuando morimos quedamos en la memoria de muchas personas y eso es lo que a mí siempre me ha interesado, o sea, yo digo, el ser de verdad que es como somos tan hermosos, tan perfectos, pero tan imperfectos a la vez que me enamora ese tema. Y yo dije, quiero especializarme en gestión humana y empezar a trabajar con personas. O sea, yo siempre tuve en mi mente el trabajar con personas. Bueno, esto que estás contando, Diana Restrepo, allí en Atlanta, en Estados Unidos, invitada hoy en Especiales al Mundo por RSC Radio Emisora Internacional. Diana, digo, bueno, todo eso que maravillosamente has descrito, ¿no? Esa niñita que se relacionaba, que hablaba, todo lo que fueron tus carreras que fuiste probando, en las cuales dijiste, me parece que no es por aquí, bueno, voy a esta, me parece que no es para aquí, hasta encontrar ese punto, ese eje, ¿no? Que tiene que ver, lo que tú estás contando, tiene que ver con el ser, y en realidad, bueno, ya te lleva un poco al hoy y obviamente también a lo que implica el coaching ontológico en tu vida, ¿no? Sí, sí, total. Ya, bueno, después hice mi certificación en coaching ontológico. Yo trabajé en Colombia 14 años en el sector educativo. Trabajé en la Secretaría de Educación de Bolívar. Trabajaba con docentes y obviamente pues ahí fue como creciendo más ese tema de yo quiero seguir eh, estudiando y quiero seguir como conociendo más del ser y encontré la carrera del el coaching siempre me había llamado la atención. Lo que no sabía era que es una carrera tan amplia que tiene muchísimas modos de acompañar al ser. O sea, hay coach deportivo, hay coach de vida, hay coach, o sea, hay miles de formas del coaching, pero me encontré con el coaching ontológico, que es el coaching ontológico, como su palabra lo dice, es ontología, ontos, que es ser, y logía, que es estudio, es el estudio del ser, es acompañar al ser. Entonces yo dije, esto lo quiero hacer y obviamente pues hice mi carrera de coaching ontológico, me certifiqué como coach ontológico, por cierto, en una escuela que es dirigida por un argentino. Ajá. Es una, y bueno, allí hice mi carrera y seguí con todo lo que tiene que ver con el coaching ontológico y ya después vino la migración, que fue que es lo que estoy haciendo ahora, porque llegué a Estados Unidos,
Obviamente me perdí completamente como de ese norte, fue dejar atrás una vida completa donde tenía un trabajo estable, tenía todo, y llegar aquí y perderme y decir, uy, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, por un momento me perdí de mi ser y Claro, dije, ¿qué claro. va a pasar conmigo? Claro, claro, claro. Bueno, a ver, la realidad primero está en que, Diana, encontraste en el coach ontológico, obviamente, tu lugar, tu eje de vida, ¿no? Especialmente para todo lo que de alguna manera tú tienes como trabajo, ¿no? En brindarle a un otro. Y ahora entramos en esto, ¿no? Por eso digo, imagínate que en este momento te escuchan en tantos lugares en el mundo, y a veces hay tanta gente que quiere viajar, hay tantas mujeres que quieren viajar, que quieren empezar a anhelar, pero bueno, hay otra vida, ¿no? Y acá empieza lo tuyo, ¿no? A contar cómo es esta otra vida, ¿no? De lo que es una mujer migrante, ¿no? Completamente, claro. Aquí empezó una nueva Diana, porque te hablo de nueva porque eh, me tocó resignificar todo eso que yo traía de mi vida anterior en Colombia, donde tenía todo garantizado, bueno, entre comillas, porque nunca tenemos nada garantizado completamente los seres humanos, y llegar aquí, encontrarme con una cultura diferente, un idioma diferente, unas reglas diferentes, una estructura completamente diferente a la donde yo me movía, y fue de verdad un golpe duro. No fue fácil porque al principio me perdí en mi ser, en lo que quería, y en ese norte no lo encontraba. Yo ¿Qué es decía, lo que más wow. qué es lo que más te impactó digamos, en ese clic, en ese choque, en ese impacto, ¿no? Lo que más me impactó fue darme cuenta que sí nos toca hacer cosas que jamás pensamos que fuéramos capaces de hacer. Y entonces yo dije, wow, de verdad que los seres humanos sí tenemos la capacidad de hacer cosas que nunca imaginamos que somos capaces de hacer, pero sí lo podemos hacer. Por Claro. ejemplo, me tocó tener un trabajo donde he lavado baños, he limpiado pisos, he tenido trabajos de, obviamente, de fuerza, porque aquí yo tengo una hoja de vida, pero aquí no sirve. O sea, aquí en este No, no, momento no no, me aparte sirve. porque, a ver, lo que tú contabas, estamos hablando de una Diana con su mochila chévere, colombiana, con esa cosa tan linda, ¿no? Tan afectiva que tenemos los latinoamericanos, ¿no? De esa Diana profesional a una Diana que llega, como tú lo dices, empezamos de cero. Y tenemos que empezar de cero, cuando hablamos de cero, es desde el piso para empezar a ascender, ¿no? Una escalerita de vida, ¿correcto? ¿Lo estoy diciendo bien? Sí, completamente, completamente. Nos toca iniciar desde empezar a gatear, mejor Exacto. dicho, o sea, empezar a aprender de nuevo cómo nos vamos a mover en la vida. Y ese fue como el choque más duro, donde yo llegué a un momento en el que no quería salir, no me quería bañar, todo me daba miedo absolutamente todo. Yo decía, yo no voy a poder salir a manejar aquí porque son distancias muy largas o sea, y las carreteras son inmensas. Yo decía, no, yo no puedo, no Ay, voy a todo poder. carretera, aparte, es todo carretera, porque, Todo, claro, claro, todo. claro, claro. Y no, y nada queda cerquita, que esa era la otra. Yo decía, aquí nada queda cerca, o sea, yo no me puedo ir caminando al supermercado, yo no me Claro, puedo ir claro, caminando claro. a la tienda de la esquina. O sea, fue un choque demasiado duro. Pero llegué a un momento en que estaba en un hueco tan hondo que dije, bueno, me viré al espejo y dije, bueno, aquí ya me toca. O sigo hundida en el dolor y en lo que fue y en lo que tuve, o empiezo a construir una vida diferente. Y todo esto que Y estás contando, ¿no? ¿Lo manifestabas, lo podías sacar afuera, por ejemplo, con tu esposo, en tu vida cotidiana, digamos? Te pregunto esto porque hay gente que tal vez a veces lo guarda y no se expande, ¿no? sí, hubo momentos en los que sí me lo guardé, pero bueno, yo dentro de mi forma de ser, yo soy una persona muy, o sea, que defiendo mucho el tema de que es mejor hablar las cosas Claro, claro. y tener o sea, tener a alguien en quien confiar y en quien tú poder decirle, mira, me siento así, 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 así sea para que te dé una palabra de aliento. Y gracias a Dios, mi esposo ha sido un apoyo fundamental e incondicional porque él, aun cuando los hombres también sienten, para el hombre también es duro,
pero, pero él siendo como la cabeza del hogar, él mantenía fuerte, entonces él me daba ánimo, me decía, amor, tú vas a poder, yo sé que es difícil, pero vamos a echar para adelante, vas a ver que todo va a cambiar, no todo es difícil siempre, vas a encontrar algo que te gusta. Entonces él me daba como ánimo. Mis hijas también, bueno, me dio mucha tranquilidad al principio porque uno de mis mayores temores era mis hijas cómo se iban a adaptar. Claro, 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 claro. Mis hijas, mi hija mayor, pues venía con el inglés, y eso fue un punto a favor para ella porque sabía inglés, pero mi hija menor no sabía nada de inglés. Y cuando iban a entrar al colegio, yo decía, Dios mío, ¿cómo va a ser esto? Sin embargo, la mayor, aun cuando sabía inglés, tenía mucho miedo de entrar al colegio. Decía, mami, no sé con qué me voy a encontrar. Y la pequeña, yo me acuerdo el primer día que la dejé en el salón de clase, yo salí llorando de la escuela porque ella quedó ahí Claro, solita y toda me la miraba y me angustia, decía claro, claro, como, claro. me miraba y me decía, como mami, no te vayas. Y yo decía, ay, Dios mío, o sea, yo quedé ese día en angustia total, pero resulta que el primer día de clase yo no veía la hora de que salieran del colegio para ver cómo les había ido y llega la pequeña y se baja del bus sonriéndose, despidiéndose de todos los compañeritos y yo, hija, ¿cómo te fue, mami? Súper bien. Y yo, ¿cómo? Y yo acá llorando, esperando que llegara ella con una tragedia. Y yo, wow. Y la grande después me llama y me dice, mami, no me voy a ir en el bus del colegio, me va a llevar una amiga a la casa. Y yo, ¿cómo así que una amiga? ¿Pero qué amiga es esa? O sea, no la conozco. ¿Cómo así, Sofía? Sí, mami, después te cuento, ya te la presento. Y yo dije, ay, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, yo le di gracias a Dios porque era de mis mayores temores también. ¿Cómo iban a Qué adaptarse notable, mis ¿no? hijas? Ahora, qué notable lo que estás contando, porque, bueno, evidentemente llegamos al hoy, ¿no? De toda esta historia que es tan importante, porque hay tanta gente que del otro lado dice, bueno, esa resiliencia, esa fuerza, ¿no? Es justamente, además hay que tener una convicción para decir seguimos adelante, ¿no? Esto es así, de vuelta que darle. ¿No? Algunos, hay gente que se baja de la historia de la vida, ¿no? Digo yo, se baja del escenario de la vida, bueno, y se echa y se tira con sus penas, ¿no? Y están aquellos que le ponen ante las barreras, porque la vida es así, la vida tiene infinidad de barreras, de situaciones, pero bueno, evidentemente, estamos hablando de una colombiana en un lugar distinto, inhóspito, nuevo, con todo esto que significa. Y esto es importante para tanta gente y tantas mujeres que están escuchando ahora, que a veces tienen el sueño, dice, bueno, a ver, sí, sí, pero atención que ese sueño de tomarse un avión e irse a un lugar desconocido, no es un camino de rosas y a veces tiene una cantidad de situaciones que uno tiene que entender debe afrontarlas para después llegar a, es como el avión, ¿no? Cuando sale el avión, para entrar, digamos, en la vida crucero, por así decirlo, ¿no? Sí, completamente. Yo pienso que, y yo recapitulando, yo decía, wow, pero la gente siempre ha tenido en la mente el sueño americano, o sea, como el sueño americano, y yo decía, ¿qué es el sueño americano? O sea, yo eso, en realidad yo nunca tuve ese sueño, o sea, no, de decir, wow, el sueño americano, porque yo sí sabía que todas las personas que llegaban a este país le tocaba guerrearla Claro. y, y guerrearla de diferentes maneras, pero la mayor guerra es con el ser. Esa es la mayor guerra, porque aun cuando se tengan todo garantizado, hay personas que llegamos diferentes a otros, nos toca a unos más fácil, a otros más difícil, a ninguno nos toca igual, pero aun cuando existan mayores garantías para unos y para otros no, siempre llegamos al mismo punto y es que existe la soledad, existe el miedo, existe la dificultad de a veces de socializar, de salir y decir, wow, yo voy a hablarle a esta persona, yo quiero hacer esto diferente. Para todos es igual, para todos es igual. Qué Entonces, notable, claro, claro, claro. Eh, sí, es fundamental lo que estás contando, Diana, porque acá viene el punto clave, ¿no? Esta actividad tuya hoy centrada justamente en la mujer migrante, ¿no?
Sí, eso obviamente nace de ese análisis que empecé a hacer de mi propia experiencia, porque yo pienso que a veces no es lo mismo el tú tener una especialidad, tener como un talento, unos dones, pero cuando lo vives en carne propia, ya tú tienes como un puntito más, un recorrido allí y decir, oye, es que yo también pasé por eso. Entonces yo por eso dije, yo quiero apoyar a las mujeres que están en la misma situación que yo y que de pronto han estado en un hueco tan hondo o que aún están y no saben para dónde mirar, donde definitivamente las respuestas están dentro de nosotras mismas, solo que nos metemos en esa coraza y nos ponemos esa barrera invisible que al frente de decir no voy a ver para ningún otro lado y no hay nada más para mí, o sea, de aquí para allá no hay nada más, pero sí existen muchas más posibilidades, por lo que te acabo de decir, o sea, porque todos pasamos por el mismo proceso, todos. O sea, el duelo del inmigrante, todos pasamos por esos mismos pasos, porque todos dejamos una familia, todos dejamos unos amigos, un trabajo, una vida, y aun cuando tú llegues aquí con las cosas muy o medianamente garantizadas, pasamos por la misma soledad, pasamos por el mismo miedo y dificultad para salir y encontrar un camino diferente al que tenemos enfrente. Entonces yo dije, yo quiero acompañar a esas mujeres y que entiendan que no están solas y que podemos caminar juntas en este camino y la experiencia de una le puede servir a la otra para decir, oye, pero si yo hice esto, ¿qué tal si te metes por este lado? O yo trabajé en esto, no lo hagas, o sí, o sea, es como unir diferentes experiencias de vida y empezar a tener una mirada diferente, porque a veces eh, no es lo que, no es, nosotros no vemos las cosas como son, sino como somos y como en Ah, lo que estamos claro, claro. transitando en ese momento. Entonces es poder ampliar esa mirada y saber que sí tenemos otras posibilidades. Diana, qué placer dialogar contigo y cuánto has dejado, ¿eh? Cuánto has dejado como mensaje para tantas que te han escuchado hoy en esta rica charla, en este rico diálogo acá en Especiales al Mundo. ¿Sabes qué te voy a pedir, por favor, que nos dejes en redes para que la gente te siga, para que mujeres que quieran llegar a ti te puedan ubicar, por favor? Claro que sí, Guillermo, de verdad, muchísimas gracias por la invitación, Por un favor. espacio espectacular, un placer haber compartido este momento contigo. Gracias, muchas gracias. Bueno, mis redes son en Instagram, @dianarestrepo.coach, eh, TikTok también, dianarestrepo.coach. Y allí me pueden encontrar y todas las que se quieran unir a este largo viaje para que caminemos juntas son bienvenidas y de verdad pues aquí estoy con mi corazón y mis brazos abiertos para acompañarlas. Muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer, Diana. Un abrazo desde aquí y gracias por abrirte y por tan sincero mensaje, en serio, ¿eh? Muchísimas gracias a ti, de verdad un placer y que tengas un excelente resto de día. Gracias. Diana Restrepo desde Atlanta, la mujer migrante, la mujer que puede, sí, claro que sí. Creo que es algo maravilloso, ¿eh? Como mensaje de vida.